are moving right out of Babylon, and we're going to our Father's land. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero Ken Benzue o Zank Cristia Esimicruz. En el programa de hoy me gustaría enfocarnos, dedicarlo a Marthe Ekemeyong Mumie. Aquellas personas que conocen la historia de Guinea Ecuatorial y también la historia de la decolonización de África, especialmente de la África mal llamada francófona, sabrán el carácter, el talante y la magnitud de la figura de Marthe Ekemeyong Mumie. Es para mí un personaje, una heroína panafricana, muchas veces olvidada en las páginas de la historia. Con el programa de hoy queremos únicamente contribuir un poco más a lo que es que haya contenido sobre esta heroína, ¿no? Cuesta encontrar cosas más allá de los libros que ha escrito ella, cuesta encontrar artículos, cuesta oír su historia, su voz tan importante en la lucha para la liberación de Guinea Ecuatorial, así como para la lucha de la liberación de Camerún de los franceses. Una heroína que se codeó con las grandes figuras de la época, Lumumba, Nkrumah, Sékou Touré, Bella y todos los demás. Una mujer conocida por su valentía. Y creo que, como pasa muchas veces con las mujeres, se describe siempre como la mujer de, la novia de, la hija de, la nieta de. Pero esta mujer se dio a conocer por su propio carácter. Y eso es importante que se refleje, ¿no? Que se enfatice. Como persona progresista, socialista, en términos, como estamos hablando español, en términos ideológicos, yo soy de aquellos que considera que ese término, ese eslogan de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, es un término, un eslogan erróneo. Para mí, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, o al lado de una gran mujer siempre tiene que haber un gran hombre. Y este fue el caso de Marthe Ekemeyong Mumie. Nacida el 4 de septiembre de 1931, asesinada brutalmente el 9 de enero o el 8 de enero, dependiendo donde mires, del 2009. Como podéis ver, es una persona contemporánea. Muchos de nosotros en el 2009 ya éramos más que adultos, y aún y así esa historia como que no la conocemos bien. Aquellos y aquellas personas que seguís el podcast de La Llave, habréis oído de ella en varias ocasiones. Habréis oído de ella cuando hemos entrevistado al señor Dr. Biko en su libro de la historia de Guinea Ecuatorial. Habréis oído de ella cuando hemos entrevistado a la tía Remey Sipi, la escritora, socióloga y feminista africana Remey Sipi, donde nos dio pequeños esbozos de las diferentes mujeres que hicieron posible la independencia de Guinea Ecuatorial. Repito, que hicieron posible, porque sin ellas no hubiésemos podido conseguir la independencia de los españoles. Así pues, como hace tan solo 2 días, se celebró el aniversario de su asesinato, vamos a hablar sobre ella. Marthe Ekemeyong Mumie. Oiréis que utilizaremos su primer apellido o primer nombre, Ekemeyong, ya que Mumie es el apellido que recibe una vez se casa.
Muchos políticos, historiadores, investigadores, periodistas, entre otras personas, utilizan las redes sociales para publicar las obras, las frases de Martí durante su carrera política y el papel que desempeñó en la lucha por la independencia del dominio tanto colonial francés como español. Los tweets de este 9 de enero especialmente terminaron con el hashtag Marcé Moumié. Si queréis poner el hashtag #Marcé Moumié en Twitter, en Instagram y demás, podréis ver muchos de esos posts. Muchas personas condenan el hecho de que heroínas panafricanas, heroínas africanas como Ekemeyong no sean reconocidas por los gobiernos, pero más importante, que no sean reconocidas por nosotros, la sociedad. Es triste que somos una sociedad que no conoce su propia historia y, como bien decía Marcus Garvey, un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin sus raíces, no se puede nutrir, no puede crecer, no puede florecer, no puede dar frutos que alimenten. Era esposa del difunto nacionalista africano Félix Moumié de la UPC, Unión Populaire du Camerún. Fue el brazo derecho, fue la presidenta de la ala femenina de ese partido africanista, de ese partido panafricanista, nacionalista. La muerte de su marido en Ginebra en el 1960 no la detuvo, y eso es lo importante. Ella, cuando conoce a su marido, ya es una activista, es una intelectual de Camerún y se une a otro intelectual. Y eso es importante que lo entendamos. Era una mujer fuerte, que se opuso al colonialismo francés y español y abogó por la independencia de los estados africanos, no solo del Camerún, sino también de Guinea Ecuatorial, de Guinea, la que se conoce como Guinea Conakry, de Ghana, donde pasaron bastantes años con Nkrumah, de la República Democrática del Congo, de todos los países que estaban emergiendo y luchando por la decolonización. Es autora de un libro titulado Víctima del colonialismo francés, prologado, y esto es muy importante, por Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella es el que fuera el presidente de Algeria, donde Frantz Fanon, toda esa historia que conocéis. En el libro revela cómo después de la muerte de su esposo fue torturada en Guinea Ecuatorial y en Camerún durante más de 5 años. La persistencia de la insurgencia, más allá de una era colonial hasta los primeros años de la independencia, no fue exclusiva de Kenia. El contexto de la decolonización es muy importante de que lo entendamos. La insurrección en Camerún a mediados de la década de los 50 y principios de la década de los 60 surgió de una campaña anticolonial por la independencia. Esta lucha se convirtió gradualmente en la defensa militante de una ideología específica, alimentada por el campo chino soviético cuando la Guerra Fría comenzó a extenderse en África a través de la década de los 50. Para algunos historiadores, la guerra librada por la Unión Popular del Camerún, UPC, entre el 1955 y mediados de la década de los 60, representó el primer intento real de implementar los principios de la guerra de guerrilla moderna
en el África mal llamada subsahariana. El levantamiento de la UPC fue un ejemplo de un movimiento basado en la participación de masas, en lugar de solo apoyo de masas. Es importante detallar esto. Si bien los insurgentes cameruneses habían adoptado una variante secular progresiva del nacionalismo, apreciaron la necesidad de movilizar los elementos más críticos de la población rural, cuyos valores, tradiciones estaban extintos y latentes. Esto, finalmente, fue lo que llevaría al UPC a la victoria segura, cuando se enfrentaron en las guerrillas en Madagascar y Kenia, debido a la falta de apoyo externo o bases de retaguardia. A cierto punto vieron su derrota. Los políticos radicales y los políticos nacionalistas revolucionarios de la Unión Popular de Camerún se establecieron en el 10 de abril de 1948. Muchos de los primeros líderes del movimiento, así como sus miembros fundadores como Ruben Yobé, Ernest Ouandie y Abel Kingue, habían estado activos como organizadores laboristas, sindicalistas, en el puerto de Douala y otros grandes centros urbanos. Félix Moumié, el que más tarde se convirtió en un ideólogo influyente y se casó con Marta, se formó como médico en la escuela de Dakar para médicos africanos y más tarde trabajó en el Servicio de Salud Pública de Camerún. El Estado de Camerún, después de la Primera Guerra Mundial, como un mandato dividido de la Sociedad de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial como un territorio en fideicomiso de las Naciones Unidas administrado por Inglaterra y Francia, dio forma a la política de UPC. La insurrección del UPC del 1956 al 1970, la UPC pidió la reunificación de los dos territorios pequeños y distintos del sur y el norte de Camerún británico con el Camerún francés, mucho más grande, así como la eventual independencia del territorio único que Alemania colonizó originalmente. Los líderes y lideresas del movimiento no consideraron inicialmente una estrategia militar para persuadir a Francia o al Reino Unido de cumplir con los términos del acuerdo de administración fiduciaria. Entre 1948 y 1952, la UPC funcionó como un partido político cuyo objetivo principal era participar en las elecciones territoriales en el Camerún francés y nominar candidatos y candidatas para representar el territorio en la Asamblea Nacional Francesa. Los candidatos de la UPC hicieron hincapié en una plataforma política que pedía la creación de instituciones locales y nacionales que dieran al territorio una mayor autonomía, una mayor independencia y autonomía interna antes de la plena independencia. En los 2 primeros años de su existencia, la UPC centró su energía en la creación de una estrategia y una estructura política y administrativa que incluía los comités de los poblados ubicados en áreas rurales y los comités de las ciudades, con sede en ciudades más grandes. En el primer congreso del partido, el UPC, en el 1950, los delegados organizaron esta red
embrionaria de comités locales y agregaron un segundo nivel compuesto por comités centrales. Estos comités debían funcionar como una estructura intermedia, transmitiendo órdenes de los niveles superiores del partido a los comités locales. La nueva jerarquía administrativa de la UPC también incluía los comités regionales, responsables de la actividad de varios comités centrales y un comité ejecutivo central o comité directivo, aún más potente. En la cúspide de este sistema estaban el buró político, la secretaría, la tesorería. La UPC también estableció varias organizaciones subsidiarias, incluyendo el ala juvenil, el movimiento de mujeres que lideraba Marta y una rama cultural. Los partidarios iniciales de la UPC procedían de miembros de asociaciones de autoayuda previamente establecidas de base tribal como Ngondo y Kumze. El primero estaba compuesto por participantes de la tribu Duala y el segundo era, en términos generales, una organización tradicional que atraía a sus miembros de la tribu Bamileke. Los Bamileke representaban alrededor del 25% de la población total de Camerún a fines de la década de 1940. En el 1950 la UPC también había ganado un apoyo sustancial en la región marítima de Sanaga, densamente poblada por miembros de la tribu Baza. En el suroeste de Camerún, casi la mitad de los comités locales de la UPC se ubicaron inicialmente en la región marítima de Sanaga. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta seguiremos con el UPC y entraremos a hablar un poquito cuál es el papel que jugó Marta dentro de la política de Camerún, así como de la política continental. Bana otopina ekwadi bakongo sabe okwata bana achamo ashiya majako kode banyo bange ya biya so wane ma
Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Aunque la UPC rápidamente consiguió dispersar cuadros por todo el país, la mayoría de sus miembros fueron reclutados principalmente en el suroeste. Durante 2 años después de su primer congreso del partido, la UPC funcionó como un partido panafricanista, revolucionario, en cierto modo algunos dirían radical, que competía con aquellos partidos más neocolonialistas que estaban siendo apoyados por Occidente. La UPC estaba en los mismos cuadros ideológicos y políticos que el CPP de Osagyefo Kwame Nkrumah, el PDG de Ahmed Sékou Touré, el partido de Lumumba, el PAIGC y demás. La UPC era un partido panafricanista, un partido, sin ninguna duda, nacionalista africano, siempre teniendo en cuenta la limitación de esos partidos nacionalistas. Como en su día dijo Osagyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el primer presidente después de la colonia británica en lo que hoy se conoce como Ghana, en su día Gold Coast, Costa del Oro, Osagyefo Kwame Nkrumah tenía claro que los nacionalismos, los micronacionalismos, eran una herramienta para la decolonización, pero debía ser un paso después, más allá, para la panafricanización del continente, conseguir esa unión de todos los diferentes estados y pueblos de África bajo un solo gobierno progresista, socialista, con ideas o objetivos comunalistas. Muy importante. Los partidos nacionalistas tendían, como hemos visto, a balcanizar África. Balcanizar en el sentido de dividir en pequeñas zonas geopolíticas, pequeñas zonas de poder donde cualquier persona quiere tener el poder de esos 4 metros cuadrados, en vez de pensar en lo continental y repartir el poder que resida en el pueblo, que son los que somos los que trabajamos los recursos naturales y somos el recurso humano del continente. Con respecto a Martha en el UPC, nos explican los historiadores que ella siempre estuvo en todas las luchas, que tanto su marido como el UPC, como partido pro independencia de Camerún, estuvieron involucrados. Su lucha simboliza el sacrificio de las mujeres por la libertad y la dignidad de África. Ella quería que su testimonio ayudara a los jóvenes a aprender sobre la historia del colonialismo, tal como fue vivida por los pueblos colonizados, por los africanos y las africanas. Una de sus citas más famosas nos viene a dar la idea de que la historia de Camerún está siendo frustrada. Esta es la historia de Camerún. Es necesario que la juventud camerunesa vea estas cosas. No saben. Ocultamos la historia a la juventud. Lo ocultamos todo. Dijo en su libro, el que es el libro más vendido, Víctima del colonialismo francés. Hablando del colonialismo francés, la ley del 23 de febrero del 2005, aprobada por el Parlamento francés sobre los aspectos positivos de la colonización, suscitaba una animada controversia. Durante 40 años, Marthe Moumié, conocida en África y Francia por su lucha por la independencia africana, tuvo que guardar silencio. Por primera vez, una víctima viva del colonialismo
hablaba claramente de la violencia, del racismo, del encarcelamiento, tortura, exilio y deportación que sufrió. A sus 75 años, cuando se la entrevistó, contaba la terrible historia de la brutalidad colonial, la separación forzada de su hija de 3 años y el asesinato de su marido en 1960 en Ginebra por los servicios secretos franceses. En su lucha, Marcé contó con el apoyo incondicional de muchos de los jefes de Estado, como el egipcio, el gran panafricanista Nasser, el ganés Otsayefo Kwame Nkrumah, el argelino Ahmed Ben Bella, el que llevara esa revolución argelina que tanto conocemos a través de Frantz Fanon, el guineano Ahmed Sékou Touré, el vietnamita Ho Chi Minh y incluso el chino Mao Zedong. Mucha gente se pregunta cómo podría una mujer africana vivir escapando de varios intentos de asesinato. ¿Dónde encontró la fuerza y el coraje para enfrentarse a los colonos franceses y a Pierre Mesmer, entonces administrador de las colonias? He aquí una parte esencial de la historia que oculta el colonialismo evocado en su prefacio por el presidente argelino Ben Bella. Nos explica lo siguiente en su libro. Nos explica cómo conoció al doctor Moumié. Nos explica sobre la sociedad política y la sociedad cultural bajo el colonialismo francés. En su libro nos explica el tiempo de la represión francesa, de cómo los franceses y los británicos y los alemanes, y hasta cierto punto los españoles cuando estuvo en su época en Guinea Ecuatorial, cómo intentaban llevar a cabo la represión de la revolución africana, de la revolución panafricana. Nos habla de su resistencia en el exilio, en este caso, en Guinea Ecuatorial, ese país vecino, donde muchos guineanos tuvieron que exiliarse a Camerún. Aquí tenemos una camerunesa que tuvo que exiliarse a Guinea Ecuatorial. También nos cuenta su relación política con Ho Chi Minh. Nos explica la conmoción, los juicios, el asesinato de su marido en Ginebra, que como sabéis fue envenenado. También nos habla del crimen de Estado francés, que fue ese asesinato. Y por eso, si puedo hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Por eso a mí me gusta considerar el panafricanismo como la única solución. Es esencial para mí entender lo siguiente. Occidente nunca ha querido que el pueblo africano prospere. A río revuelto, ganancia de pescador, dicen, ¿no? Y eso es lo que vemos. Entonces, cuando nosotros vemos que todo un continente, casi todo el continente al mismo tiempo, se inclinó por una ideología clara, como es el panafricanismo, la Unión Africana bajo un único gobierno progresista, llamémosle socialista porque estamos hablando español, comunalista, basado en los principios y las tradiciones africanas, las tradiciones positivas africanas del comunalismo, Ujamaa, Ekama, Ubuntu y demás.
Cuando tú ves que Occidente quiere acabar absolutamente con cualquier líder panafricano, sea Osagyefo Kwame Nkrumah, al que le dieron un golpe de estado, sea Hamed Sékou Touré, al que acabaron absolutamente con todo lo que pudieron en el país antes de irse a los franceses, sea Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, Tomás Sankara, os dais cuenta que toda esta gente, Miriam Makeba, Carmen Pereira, os dais cuenta que toda esta gente que luchó por unos ideales, marcos ideológicos claros, con sus variantes según las tradiciones y las culturas de cada país, pero todos y todas con un mismo objetivo. Todos fueron asesinados o desestabilizados. Por eso cuando la gente me habla de Obiang como panafricanista me río. Porque si Obiang fuera panafricanista, si Obiang quisiera el bien de los guineoecuatorianos, si Obiang quisiera realmente nacionalizar el petróleo, el gas, la madera, la pesca y la industria en general guineoecuatoriana, os digo que Estados Unidos, Francia, España, Rusia, China, acabarían con él de la noche a la mañana, no le dejarían ni respirar. Por eso creo que es importante que entendamos que todas aquellas personas que consideramos heroínas, Madiba, Nelson Mandela, antes de entrar en la cárcel, Winnie Mandela, Tomás Sankara, Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, toda esta gente que tanto admiramos, que tanto utilizamos sus frases conocidas, que ponemos sus caras en camisetas y posteamos en Facebook, Instagram, Twitter y demás, eran socialistas, eran panafricanistas en esencia. Importante que entendamos eso. Bueno, y en su libro nos habla también de la ayuda que le hizo el presidente Ben Bella de Argelia y su vida en Guinea Ecuatorial y cómo, mientras estuvo en Guinea Ecuatorial, fue encarcelada, torturada, violada durante más de 5 años. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta seguimos con la historia de esta gran luchadora, heroína, que fue Martha Ekeneyon Mumie. Tombi tenge ya lotalo nyungwa nembalo
Demona tobi teke ya lotolo nyungwa jemba lo bupete. Lo timbia na bapena ya bente na sese. 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 Bapena ya bente na mota binama. Bapena ya bente kabane bese. Bapena ya bente na mota binama. Bapena ya bente kabane bese. Aga. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Marta se sensibilizó con las ideas anticolonialistas y comunistas durante sus estudios, especialmente cuando se juntó con Gabriel Dabouzier, el futuro secretario general de la Agrupación Democrática Africana, y el historiador Jean Suret Canal. En abril de 1958 asistió a la Conferencia de Estados Africanos Independientes, organizada por el presidente ganés Osagyefo Kwame Nkrumah. Se hizo amiga de Frantz Fanon, quien representaba el Frente de Liberación Nacional argelino. Fue también acompañante por Osende Afana. Fue al Congo en 1960 para reunirse con el presidente Patrice Lumumba, quien había mostrado simpatía por la causa del UPC, pero que desafortunadamente, como estábamos explicando justo antes del descanso, Patrice Lumumba fue derrocado, asesinado por las tropas del coronel Mobutu, que acabaron asesinándolo. Y acabaron expulsando del país tanto a Marta como a su marido Mouvier. Sabiendo que estaban constantemente bajo vigilancia por parte de los servicios de inteligencia franceses, se aseguró que nunca volaba sobre territorio francés y evitaba el espacio aéreo de los países que eran miembros de la Comunidad Francesa.
temía que su avión fuera interceptado, como lo fue el avión de Ahmed Ben Bella y los líderes del Frente de Liberación Nacional en el 1956. Vivió principalmente entre Ghana y Guinea, la que conocemos como Guinea-Conakry, así como también en Guinea Ecuatorial, donde en estos países buscaba el apoyo para el UPC. Martí pasó unos años en Guinea Ecuatorial. Se juntó con Atanasio Ndongo, al que conocemos bien, uno de los líderes de Monalige. Ella estuvo ahí cuando se pintaba nuestra bandera. Ella estuvo ahí cuando se escribía nuestro himno tan famoso de Caminamos pisando la senda de nuestra inmensa felicidad. Ella es partícipe de esos momentos históricos como el 5 de marzo de 1969, cuando Atanasio fue acribillado por, en teoría, querer dar un golpe de Estado contra Macías. Es importante, aquellos que tengáis la oportunidad, que vayáis a YouTube, especialmente para los que entendéis francés, aunque el vídeo está subtitulado en español y catalán. Podéis escuchar una entrevista que se le hace, una pequeña entrevista de 15 minutos, la pondremos aquí en este enlace para que lo podáis ver. Ella nos asegura que Atanasio Ndongo nunca intentó dar un golpe de Estado. Su razonamiento es que Atanasio nunca le dijo que se iba a dar el golpe de Estado y eran compañeros no solo sentimentales sino de lucha. Por lo tanto, Atanasio no se podía ir a intentar dar un golpe de Estado dejándola a ella en casa completamente desprotegida. Atanasio le hubiese dicho, vete, Atanasio le hubiese dicho, nos estamos preparando para hacer esto y demás. Es importante entender este contexto. Lo que es o fue o dejó de ser siempre va a ser difícil de clarificar, pero es importante que veamos los diferentes puntos de vista, especialmente los puntos de vista de aquellas personas que de hecho vivieron ese momento en su carne y hueso. Después de esa supuesta intentona de golpe de Estado de Atanasio Ndongo, Marta fue encarcelada, fue violada, fue torturada en esas cárceles que conocemos de Black Beach. Después fue entregada al gobierno neocolonialista del Camerún, donde siguió siendo torturada, violada por otros muchos años. En su libro tiene un capítulo donde explica todo este triste episodio en Guinea Ecuatorial. Desafortunadamente fue asesinada en el 2009 en Ebeloa. Asesinada puede sonar algo habitual, pero la forma en que se realizó el acto sigue siendo una barbarie. Según los informes policiales, Marta, a sus 78 años de edad, fue atacada, violada y entonces estrangulada por un joven de 19 años que confesó dicho acto. Con este programa queremos honrar el paso de Marta, no solo por el Camerún, sino el paso por Guinea Ecuatorial, el paso por África. Su consistencia, su lucha, incluso a su vejez. Marta Ekemeyong Mumie estaba interesada en compartir su historia
porque creía que era esencial que la juventud no cojee, que la juventud sepa realmente quiénes fueron los que lucharon, cuáles eran los ideales y los marcos ideológicos que utilizaron para la decolonización, la importancia de la movilización de masas para acabar con cualquier tipo de gobierno opresor. Martha Ekemeyong Mumie no es sólo una luchadora por la libertad del Camerún, no es sólo una luchadora por la libertad, por la independencia de Guinea Ecuatorial, estando ahí en esos momentos críticos con Atanasio Ndongo, con Ibongo, con Dr. Biko y todos los demás de Monalige y aquella gente que luchaba, intelectuales que luchaban por la independencia de Guinea Ecuatorial, sino que también es una de estas que se codeó con todas aquellas élites, dijéramos, ¿no? Aquellos héroes contemporáneos para ella, como serían Osagyefo Kwame Nkrumah, como sería Ahmed Ben Bella, que de hecho escribió el prólogo de su libro, como sería Nasser de Egipcio, que de hecho la hija de Nasser se casó con Osagyefo Kwame Nkrumah, como sería el vietnamita Ho Chi Minh o el chino Mao Zedong. Es una mujer que era realmente respetada, no por ser la mujer de, sino por su carácter de cimarrona, por su carácter de revolucionaria panafricanista y sindicalista. Por lo tanto, creo que todos debemos de unirnos a recordar y a compartir la memoria de quien fuera la revolucionaria Martha Ekemeyong Mumie. Bongo, but bongo,
Vete,